Hola y bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante para aquellos que estudian Derecho. Este viene siendo la introducción al Derecho Penal. Dentro de este tema vamos a ver qué es el Derecho Penal, algunas de sus definiciones, incluyendo la más aceptada. Veremos también su relación con otras ciencias jurídicas. Asimismo, también observaremos y analizaremos las partes que componen a este derecho, dentro de muchos otros temas. Ahora, tenemos que decir que el derecho penal es muy importante en la vida diaria. ¿Por qué? Porque es aquel que va a regular la convivencia social, que va a proteger bienes jurídicos y que va a establecer sanciones para quien viola la ley. Una vez diciendo esto, podemos adentrarnos dentro de los siguientes temas, donde va a ser el qué es el derecho. Primeramente, para poder definir qué es el derecho penal, tenemos que definir qué es derecho. Ahora, adentrándonos dentro de qué es el derecho. La palabra derecho viene del latín directum, que quiere decir conforme a la norma o a la regla. En términos simples, el derecho es el conjunto de normas que regulan la conducta externa de las personas en sociedad. Estas normas tienen como fin garantizar la paz y la seguridad social. Ahora, el derecho se divide en dos, derecho subjetivo y derecho objetivo. A su vez, el derecho objetivo se divide en dos, el derecho público y el derecho privado. El derecho público se va a encargar de todas las relaciones dentro del Estado en la que tengan que ver los particulares, como el derecho constitucional o el derecho penal. El derecho privado regula las relaciones entre los individuos, entre iguales, como lo son el derecho civil o el derecho mercantil. Por ejemplo, cuando un conductor recibe una multa de tránsito, se aplica el derecho público, mientras que firmamos un contrato de compraventa, estamos en el ámbito del derecho privado. Ahora, adentrándonos dentro de nuestro siguiente subtema, que es la definición del derecho penal. Ahora, según Francisco Pavón Vasconcelos, el derecho penal es el conjunto de normas jurídicas de derecho público interno que definen los delitos, señala las penas y medidas de seguridad aplicables para lograr la permanencia del orden social. Ahora, dentro de este subtema podemos también hablar de las características del derecho penal. Dentro de estas características del derecho penal encontramos que este va a ser cultural. Esto se va a referir a que va a ayudarse de otras ramas del saber para mejorar su eficacia o su aplicación dentro de la sociedad. Este derecho también es público. ¿Por qué? Porque el Estado va a regular el orden social y esto afecta a todos los que son parte del Estado. Este derecho va a ser sancionador porque obliga a su observancia a todos. Este va a ser valorativo porque va a realizar un análisis valorativo a la hora de aplicarse. Va a ser finalista porque lo que es. Y es personalísimo porque a cada uno le va a corresponder algo. Ahora, también dentro de este subtema me gustaría decir que el derecho penal se va a encargar de cuidar los bienes jurídicos tutelados. Estos van a ser una serie de valores o bienes que el Estado considera que deben de ser protegidos. Avanzando ahora dentro del siguiente tema, que sería la terminología adecuada para referirse al derecho penal. Muchos lo han llamado un derecho represivo. ¿Por qué? Porque su función consiste en castigar todo lo que se considera o se define como criminal. Otra terminología que se llega a ocupar con respecto al derecho penal es el derecho de defensa social. ¿Por qué? Porque considera que la acción ejecutada de forma individual o conjunta para proteger a un pueblo de una agresión delictiva. También se le ha llegado a llamar derecho sancionador. ¿Por qué? Porque estudia las leyes que se imponen a los sujetos de derecho. Además, estudia los atenuantes, las fallas y los delitos que existen dentro del derecho. Otros lo llegan a llamar el derecho restaurador. ¿Por qué? Porque se encarga del resarcimiento o compensación de los daños ocasionados por quien cometa un delito o una falta. Las más comunes
denominaciones para el derecho penal son derecho penal y el derecho criminal. Pero la denominación más adecuada para este derecho será derecho penal. ¿Por qué? Porque la pena constituye el medio más eficiente de la represión del delito. Ahora, el derecho penal se divide en dos partes, parte general y parte especial. Dentro de este curso se nos aclaró que vamos a ver principalmente la parte general, ya que la parte especial es del segundo año. Dentro de la parte general vamos a ver lo que es la introducción, la teoría de la ley penal, la teoría del delito, la teoría de la pena y de las medidas de seguridad. Ahora, hablando específicamente de la parte especial, vamos a ver los delitos en particular, las penas y medidas de seguridad aplicables en casos concretos. Complementando las ideas anteriores sobre la parte general y la parte especial, podemos decir que la parte general va a estudiar los principios, la teoría de la ley penal, el delito, las penas y las medidas de seguridad. La especial, que se centra en los delitos en particular, como el homicidio, el robo o las penas específicas para cada uno. Un ejemplo es que en la parte general podemos encontrar la explicación de qué es un delito o qué es la culpabilidad. Y en la parte especial veremos ya las regulaciones concretas, como artículos del Código Penal, que definen el homicidio y establecen su sanción. Adentrándonos ahora dentro de las clasificaciones del derecho penal, encontramos el derecho penal sustantivo, adjetivo, objetivo y subjetivo. Ahora entrando al derecho penal objetivo. El derecho penal objetivo son el conjunto de normas jurídicas que determinan los delitos, penas y medidas de seguridad con aquellos que son sancionados. Ahora, cabe aclarar o agregar una nota que el derecho penal sustantivo y adjetivo son de carácter más aplicable y el subjetivo y el objetivo son de un carácter más doctrinario. Retomando el derecho penal objetivo, también se puede referir al conjunto de leyes mediante las cuales el Estado define los delitos, las penas imponibles a los delincuentes y regula la aplicación concreta de la misma en los casos de incriminación. Tomando esto, podemos ahora entrar al derecho penal subjetivo. El derecho penal subjetivo se refiere al derecho del Estado a determinar, imponer y ejecutar las penas y demás medidas de lucha contra la criminalidad. Esto según Eugenio Cuello. Ahora, para explicarlo de una mejor manera, se puede entender como el conjunto de atribuciones del Estado que están emanadas de las normas para determinar los casos en que deben de imponerse las penas y medidas de seguridad. También esta diferencia se puede entender como el derecho objetivo, el jus ponendae, que establece penas y delitos, y el derecho subjetivo como el jus punendi, el Estado determina o impone y ejecuta las penas contra la criminalidad. Adentrándonos al derecho penal sustantivo, este se va a referir al conjunto de normas que definen los delitos y establecen las penas y medidas de seguridad. Un ejemplo de este es el Código Penal en sus dos apartados, abstracto y estático. Ahora, adentrándonos dentro del derecho penal adjetivo, se refiere al conjunto de normas jurídicas relativas a la forma de aplicación de las reglas penales en casos particulares. Un ejemplo de este muy básico puede ser el Código Nacional de Procedimientos Penales, que se compone de principios y procedimientos, y existe para dar la precisa existencia de los delitos, precisar quiénes son los responsables, determinar en concreto las penas aplicables a los casos en los que son abstractos los tipos penales. También se llega a agregar otra clasificación, que es el derecho ejecutivo. Este se va a referir al conjunto de normas jurídicas que tratan sobre la ejecución de penas. Esto se puede encontrar dentro de la Ley Nacional de Ejecución de Penas. Simplemente se va a referir al cumplimiento de las penas. También se le llega a conocer como derecho penitenciario. Ahora, para que se entienda un poco más, se puede dar un ejemplo un poco sencillo. El delito de robo está definido en el derecho penal sustantivo. El proceso judicial para determinar si alguien es culpable corresponde al derecho penal. El cumplimiento de la pena de prisión pertenece al derecho penal ejecutivo. El artículo que tipifica el robo es perteneciente al derecho penal objetivo y la facultad que le da el Estado
de imponer la sanción al derecho penal subjetivo. Este siendo un ejemplo que da a entender cómo funcionan estas clasificaciones dentro del derecho penal. Muy bien, ahora adentrándonos en nuestro último subtema, tenemos las relaciones del derecho penal con otros sistemas de derecho. Por ejemplo, el derecho constitucional, el derecho civil, administrativo, laboral, mercantil, ¿no? Ahora, ¿en qué se relaciona el derecho penal y el derecho constitucional? Este se basa en que el derecho constitucional se encuentra la existencia del derecho penal. Del derecho constitucional emanan todos los demás derechos. ¿Por qué? Porque debemos de recordar que en México la norma suprema es la Constitución y de ahí derivan todas las demás leyes, reglamentos o inclusive disposiciones que existan, ¿no? Para el derecho penal es importante el artículo 10, 11, 12, 13, 14, el 16, 17, 18, 20, 21, 22 y 23, ¿no? Todos los que destacamos el número 14. ¿Por qué el número 14? Porque este nos especifica varios principios. Por ejemplo, el principio de la retroactividad de la ley, el cual nos menciona que ninguna ley puede ser aplicada de manera retroactiva en perjuicio de una persona. El principio de un juicio necesario, el principio de que se debe de fundar y motivar cualquier acto de molestia que haya hacia una persona. Otro artículo importante sería el 16. El 16 nos habla de la seguridad jurídica, nos introduce la figura de la flagrancia. Esto quiere decir que se puede detener a la persona que sea partícipe de un delito en el momento justo después o cuando se esté realizando el delito. Caso urgente también, el arraigo, la figura del arraigo, que es una forma de detención. Un artículo 20 también nos habla del derecho adjetivo, las prerrogativas para el imputado y para la víctima, así también como los principios por los que se rige el derecho penal. También en este artículo 20 nos habla de la introducción del sistema penal acusatorio y oral, que fue una reforma muy reciente. Ahora, también podemos encontrar la relación del derecho penal y el derecho civil. Ahora, el derecho penal tutela bienes que están conectados directamente al derecho civil. Y el derecho civil, a su vez, va a ayudar al derecho penal a definir ciertos conceptos que no están contemplados dentro de su ley. Por ejemplo, en los casos de fraude, el derecho penal no tiene una definición para lo que es un contrato inválido, pero para el derecho civil, este nos establece lo que es un contrato válido y se puede deducir que es un contrato inválido. Ahora, el derecho penal y el derecho administrativo. A través de la sanción penal se garantiza la permanencia de los bienes superiores del Estado y la administración, ¿no? Recordemos que el interés del Estado es salvaguardar el orden público. Así también podemos decir que existen ciertas medidas que son penas administrativas. Por ejemplo, las personas que les llevan al famoso torito, ¿no? También podemos decir que dentro del derecho administrativo encontramos el derecho fiscal, agrario e industrial, que son ramas del derecho administrativo que tienen cierta o mucha relación con el derecho penal. El derecho penal y el derecho laboral. En el derecho laboral existen causales de despido justificado. Cuando estas no se cumplen, se vuelve un despido injustificado. Esto puede generar una responsabilidad penal, por lo que es una relación bastante directa. Ahora, el derecho penal y el derecho mercantil. En el derecho mercantil existen leyes que establecen sanciones que se le impondrán a los comerciantes en casos de realizar actividades ilícitas dentro del ejercicio comercial. Aquí es donde entra el derecho penal y complementa a lo que marca el derecho mercantil y viceversa. En conclusión, podemos decir que el derecho penal es la rama del derecho que protege la convivencia social, define los delitos y establece las penas para quienes los cometen. Es un derecho que se relaciona con muchas ramas, pero su función principal siempre va a ser garantizar la seguridad en la sociedad. Recordemos que el derecho penal no solo castiga, sino busca prevenir, proteger
e inclusive resarcir el daño. Muchas gracias por acompañarme en este video donde hablo sobre el primer tema, que es Introducción al Derecho Penal. Gracias y buen día.